Hola a todos y a todas. En este video les vamos a estar mostrando brevemente cómo es el circuito para la generación y administración de las actas a través del sistema de Guarani. El sistema permite ir haciendo las configuraciones necesarias acerca de cómo queremos que se comporten las actas, cuántos renglones pueden contener cada una, cómo son los libros de actas, a dónde va a parar cada una de las actas. Todo esto lo podemos ir configurando a través de los parámetros del sistema que mostramos en otro de los videos. Contamos con una operación especial que es administrar libros de actas, donde podemos ir creando los diferentes libros que vamos a querer utilizar. Para cada libro vamos a poder indicarle su número, la fecha a partir de la cual va a estar activo, opcionalmente una fecha de fin de vigencia del mismo, su nombre, una descripción, y luego podemos ir indicando que este libro va a estar albergando qué tipos de actas, de regulares, de promoción, de examen, etc. Y también vamos a poder ir configurándoles diferentes alcances, es decir, que el libro sea para algunas carreras en particular, para algunas ubicaciones, para algunas materias en particular, etc. Una vez que ya tenemos generados nuestros libros, vamos a poder ir a las operaciones que se utilizan para poder generar las actas. Como vemos y buscamos en nuestro menú las operaciones que se llaman generar actas, vemos que tenemos una operación para generar actas de regulares, otra para generar actas de promocionales y otra para generar actas de examen. Es decir, que cada una de nuestras actas se va a generar de forma individual. Tomamos como ejemplo el generar actas regulares. Desde allí vamos a buscar la materia para la cual queremos generar nuestra acta. Indicamos acá la materia de introducción a la estadística. Y al pulsar en la lupa vamos a ver cómo ya se nos abre el menú para generar nuestra acta. Aquí vamos a ver dos alternativas diferentes, dependiendo si configuramos nuestros parámetros para poder utilizar múltiples actas o una única acta por comisión. En el caso de utilizar múltiples actas, como es lo que tenemos configurado en este momento, se nos va a presentar en el estadio inferior el listado de los alumnos inscritos en la comisión y vamos a ir pudiendo marcar cada uno de ellos y agregándolos al acta. En caso de que utilicemos una única acta, ya todos los alumnos nos van a aparecer agregados en el acta en cuestión. También contamos con una solapa de otros alumnos que nos va a permitir agregar al acta alumnos que, si bien no están inscritos en la comisión para la cual vamos a generar nuestra acta, sí poseen dicha materia dentro de su plan de estudios. Entonces vamos a ingresar al alumno a nuestra acta, generamos y luego nos indica que el acta ya fue generada correctamente y podemos realizar la carga de notas o imprimir el acta. Si vemos en la carga de notas, acá se nos presentan los campos para que podamos indicar la nota, el resultado, la condición y la fecha en la cual estamos haciendo la carga de manera manual. También podemos autocompletar estos campos de forma masiva en el caso que tengamos varios alumnos. Podemos calcular las notas en base a las notas de las diferentes evaluaciones que haya tenido el alumno. E incluso si el docente fue cargando las notas desde su portal de autogestión, ya las mismas nos aparecerán cargadas aquí automáticamente. Como vemos en el listado superior derecho, tenemos un enlace directo a las diferentes operaciones que forman parte de este circuito de administración de actas. Es decir, vamos a poder desde acá ir mismo a la operación que nos va a permitir imprimir las actas en cuestión y una vez que las actas fueron impresas, poder cerrarlas. Ven que la mayoría de las operaciones se encuentran duplicadas debido a que tenemos la operación tanto para actas de regulares como para la de actas de promociones. Una vez que el acta ya está impresa, vamos a poder cerrar la misma y en ese caso nuestra acta ya queda cerrada. También contamos con una operación que es agregar, eliminar alumnos en actas de comisiones para que en un acta abierta podamos ir administrando los alumnos que conforman la misma. Y también, en caso de que un acta ya se encuentre cerrado y haya habido algún dato que hayamos cargado mal, contamos con una operación para rectificar las actas. Lo mismo se divide esta operación en lo que es la rectificación de actas de regulares, de promocionales y de examen. A su vez,
la generación de actas también se puede hacer de manera masiva, es decir, contamos con operaciones para generar masivamente actas de regulares, de promoción o de examen. Al ingresar en esta operación, lo que vamos a hacer es indicar un año académico y un periodo lectivo. Incluso tenemos otros filtros más de carácter opcional. Y aquí nos van a ir listando las diferentes operaciones que coincidan con nuestros parámetros de búsqueda. Y vamos a poder ir generando masivamente las actas para dichas materias y comisiones. De esta manera se conforma el circuito de generación y administración de las actas. Tengan en cuenta también que el sistema cuenta con la opción de utilizar actas digitales. En dicho caso, la impresión de la misma no es parte del circuito y tampoco el uso de los libros y folios. Y también el sistema, en caso de las actas físicas, permite indicar en qué momento se realiza la asignación del libro y folio a las actas, ya que la misma puede realizarse durante la generación del acta, durante la impresión del acta o luego de haberla cerrado. Y esta asignación se puede realizar tanto en forma automática, es decir, el sistema mismo va a decidir a qué libro va a estar incluida esta acta, o se puede hacer de forma manual. Muchísimas gracias.